capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Qué tremenda, hermanos, manera de comenzar este capítulo. Recuerde que Jeremías gradualmente está llevando al pueblo a un arrepentimiento. El capítulo 2, que fue tremendo, donde Dios acusa a su pueblo delante de testigos de haberse apartado de Dios. Dios comienza en el capítulo 2 con un lamento, con una nostalgia de escucharse o de recordar la fidelidad de su juventud, del amor de su desposorio, cuando comenzaba Israel a conocer a Dios y andaba con todo su corazón buscándole. Y luego Dios va confrontando al pueblo con el pecado, con la manera como como el pueblo de Judá trocó o cambió la gloria de Dios por cosas que no aprovechan. Y algo muy, muy impactante es que cuando decía que dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Continúa Jeremías haciendo esta acusación contra el pueblo de Israel, pero mire cómo tan precioso cómo Dios trabaja. Dios evidencia y confronta el pecado, pero también hace siempre una invitación al arrepentimiento. Y se hace referencia aquí, hermanos, a una ley que estaba contemplada en la ley, en la Torá, acerca del matrimonio. Y vamos a remontarnos y entender de qué estaba hablando el Señor en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Dios establece esta ley civil, esta ley acerca del matrimonio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta era la figura legal del divorcio en la Biblia, en la Torá. Pero tenemos que entender el trasfondo y cultural y trasfondo también de la nación de Judá y el trasfondo histórico en el que estamos viendo estas leyes. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, mire, esto es la referencia, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí había una previsión que Dios hacía hacia una regulación de la figura del divorcio. Dado que mucha gente rompía sus relaciones matrimoniales, hermanos, el divorcio no era un plan de Dios para que los matrimonios se disolvieran en caso de no funcionar. No era ese el plan de Dios. Era una figura legal que Dios estaba fijando y determinando para darle obligaciones y responsabilidades al hombre que debería cumplir con aquella mujer que había tomado por esposa y que luego repudiaba. De hecho, esto nos remonta a una situación en la que el Señor Jesús fue confrontado en Mateo capítulo 19, nada más para aclarar algunos puntos, y nos dice la Biblia que le siguieron grandes multitudes y vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En los tiempos de Jesús había dos escuelas rabínicas de interpretación de las leyes, principalmente dos escuelas rabínicas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Una era conservadora y la otra era un poco más liberal. Y uno de los grandes pleitos que tenían entre estas escuelas rabínicas de interpretación era sobre el tema del divorcio. Había una escuela, ¿verdad?, más tradicional o más conservadora, otra más liberal. Una de estas escuelas pensaba que se podía usar esta figura legal bajo cualquier excusa.
Dice, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? El pleito era que ellos interpretaban la ley de Deuteronomio 24 cuando decía alguna cosa indecente, la palabra la tomaban de una forma un poco muy, muy genérica y le daban una connotación para decir, bueno, cualquier cosa que no me agrade, es decir, literalmente cualquier cosa. Si algo fallaba a la mujer, si algo no le gustaba cómo cocinaba, y no estoy exagerando, cómo se lucía, si había cambiado su apariencia, cualquier cosa era un motivo que esta escuela rabínica, que era la escuela de Hillel, amparaba o daba como argumento para poder dar una carta de divorcio. Ellos decían, está bien, no importa. Si tú agarras una esposa y algo no te gusta en ella, se le queman las tortillas, no le queda bien el café, estoy hablando, ¿verdad? En un sentido figurado, pues dale una carta de divorcio y tienes derecho legal, según la ley ampara, a repudiarla. Ahora, la otra escuela de interpretación era más conservadora. Ellos decían, no, 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 no. Cuando dice haber hallado algo indecente, se refiere a algo inmoral. Es decir, cuando hay adulterio, cuando hay una infidelidad, en esos casos, pues está bien que se le dé carta de divorcio y que repudie a la mujer porque hay algo indecente, algo desagradable. La palabra indecente literalmente es algo que es mostrar desnudez, o sea, habla de inmoralidad. Entonces había grande debate entre estas escuelas rabínicas de interpretación y vinieron con Jesús, como con otros muchos asuntos, dice ahí tentándole. Ellos querían que Jesús tomara partido en alguna de las dos escuelas de interpretación. Los de Gilel, los de Shammai, ahí estaban contendiendo, a ver, dinos quién tiene la razón. Y la respuesta de Jesús les dice, pues ninguno de los dos. Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El plan de Dios, la correcta postura acerca del matrimonio es la original, la que Dios planeó, que dijo, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El plan de Dios original para el matrimonio es que fuera hasta la muerte, que fuera indisoluble, quiere decir que no se pudiera romper. Y bueno, pues obviamente dijeron ellos, ¿y por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y da una interpretación correcta de Deuteronomio 24. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y aquí es donde está un elemento importante que considerar, que ya lo hemos explicado en el análisis de los pasajes de Deuteronomio, pero obviamente hay que recordarlo. Bueno, Jesús menciona que este asunto de hallar algo indecente es bajo única sola excepción que haber casos de fornicación. Esto no quiere decir una inmoralidad o un adulterio, una infidelidad en el matrimonio. Esto quiere decir que el pecado de la fornicación es una relación que se sostiene, una relación sexual antes del matrimonio, ¿sí? Cuando dos personas se casaban, había una manera de que el varón confirmaba que la mujer había llegado virgen y en la noche de bodas, al consumar el matrimonio en un acto sexual, lo cual es natural y es dentro del plan y la voluntad de Dios, la mujer al ser virgen, y esto era la costumbre, la tradición, al perder su virginidad se rompía una parte de su fisiología que vertía sangre en las sábanas, se manchaba de sangre las sábanas. Usted sabe de qué estoy hablando. Y esas manchas en las sábanas eran la evidencia de que esa mujer se había mantenido pura y virgen hasta el matrimonio. Pero si no había esa evidencia, lo cual no es una prueba infalible, pero era la única manera de saberlo, entonces el marido podía sospechar de que esa mujer había cometido fornicación, o sea, que le había engañado y que había estado con otro hombre antes que con él. Era el único caso y la única excepción. De hecho, esa costumbre se lleva a cabo hasta hoy en día en muchos lugares, incluso en lugares de México, cuando después de la noche de bodas hay una procesión hacia la casa de los novios
donde la familia de la novia, hasta hoy en día esto sucede en tierras aquí mexicanas, allá al sur, llegan a la casa de los novios y entran al lecho matrimonial y toman las evidencias de la virginidad de la muchacha y los padres la guardan, y esto es bíblico, por si se le ocurría al esposo decir, después de cometer el acto matrimonial, después decía, no, pues saben que esta mujer no era virgen y la repudiaba, los papás tenían las pruebas, las evidencias para decir, no, mira, mira, aquí están las pruebas, las evidencias. Esto era cómo funcionaba y era toda una tradición y un ritual en torno a las bodas, en torno al matrimonio. Por eso Pablo dice que quería presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo, sin mancha, sin mácula, sin reprensión. Pero hablando sobre el matrimonio, era la única excepción válida en la cual se permitía, según la perspectiva de Jesús, de dar carta de divorcio. Pero la ley contemplaba, la misma ley, que si alguien repudiaba a su mujer y después de un tiempo ella se unía a otro hombre y luego el esposo, por alguna razón, ella también era repudiada por el segundo esposo o quedaba viuda, el primer esposo ya no podía ir y decirle, oye, pues vamos a volver a juntarnos, vamos a volver a casarnos. Eso no era válido, no era correcto. Y la razón, nos dice el Señor, ¿cuál era la razón? Y dice ahí, para que después de, porque es abominación y no harás pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Después se volvería una práctica, si se permitía, entonces podría ser una práctica en la que habría abusos, en la que gente diría, pues te doy carta de divorcios y por un tiempo nos separamos, se junta con otro, él con otra y de repente volvían a juntarse y se hacía un revolteadero. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que el matrimonio, como un pacto, se honrara y se guardara hasta la muerte. Con todo esto en mente, tenemos que entender la perspectiva de Dios en Jeremías 3, cuando dicen, y a esto se refiere, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, pregunta, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado. Entonces Dios está diciendo, esta es la ley que yo mismo creé, yo mismo inventé, yo mismo te di esta ley. Es la costumbre, es la tradición, es lo correcto, es lo legal, lo moral. Pero mire el amor de Dios tan grande que dice, en un sentido espiritual, a la noción de Judá, tú pues has fornicado con muchos amigos. Lo correcto sería que yo te desechara, que ya no volviera a ti, que ya no tuviera compasión, que ya no tuviera amor, que te repudiara y te desechara por completo. Pero Dios dice, aún así, vuélvete a mí, dice Jehová. Qué tremenda manifestación de amor que el Señor hace para su pueblo. Y hermanos, mire, debería movernos las fibras del corazón porque es la misma manera que Dios trata con nosotros. Es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros. Mira, te has equivocado, has fallado, me has traicionado, me has engañado, me has defraudado, has hecho muchas cosas contra mí, pero Dios dice, aún así te sigo amando, aún así te digo, vuélvete a mí. Esta palabra habla de un arrepentimiento, de cambiar la mente y eventualmente direccionarse rumbo al Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor. Y en esta mañana Dios está hablando a cada uno de nosotros, en los que nos hemos apartado, en lo que nos hemos alejado del Señor, en lo que le hemos fallado. Yo sé que hay gente que me escucha que ya no se está congregando, que ya no está activo en la obra de Dios, porque alguien te falló, y ayer lo mencionamos, porque alguien te decepcionó, alguien abusó de ti, alguien se aprovechó, alguien te hizo daño. Pero sabes una cosa, Dios te está diciendo, yo te sigo amando, yo te sigo invitando. Ven a mí, como dice el capítulo 1 de Isaías, estemos a cuenta. Y hermanos, Dios está haciendo esta invitación, vuélvete a mí. Qué preciosa y maravillosa y grande misericordia de nuestro Dios que nos sigue invitando al arrepentimiento. Dice ahí el versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Dios evidencia
claramente el pecado de su pueblo. Y en una manera clara y contundente les dice, mira, alza tus ojos a todos los lugares altos que hay alrededor de la nación de Judá y busca, ve en qué lugar no te hayas prostituido. Mucho has pecado, mucho has fallado, mucho te has alejado. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe. Los árabes eran, o esos beduinos que eran nómadas, eran tribus, hermanos, que normalmente aprovechaban a los viajeros junto al camino para tenderles trampas, para emboscarlos y para de alguna forma hacer algún tipo de pillaje o algún tipo de robo contra esas personas. Aquí le dice al pueblo, así tú te escondes, pero no, o te pones junto al camino esperando los viajeros, pero no para asaltarlos, para ofrecerte como una ramera, como alguien que se prostituye en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad, dice, has contaminado la tierra. Dios muchas veces relaciona y menciona que el pecado puede afectar más allá de la conducta social, afectar y contaminar, inclusive dañar ecológicamente la tierra. Muchas veces, hermanos, el resultado o la causa más bien para lo que son sequías, lo que son tierras infértiles, a lo que son problemas, hermanos, de cualquier índole en una nación, económicos, sociales, tienen que ver con el pecado. Y hay una relación directa que la gente no acepta, no relaciona, pero tiene que ver, hermanos, porque la tierra gime a una, dice la Biblia, por causa del pecado. Por esta causa, dice, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios está explicando al pueblo la razón de los problemas económicos que había. Muchos de los problemas porque dependían totalmente de las lluvias, ya que eran una nación totalmente, hermanos, que ellos dependían de la agronomía o de la agricultura, pues dependían ellos de las lluvias. Y Dios dice, bueno, una razón de mostrarte mi desacuerdo es que voy a detener las lluvias, porque las lluvias vienen de Dios. Y faltó la lluvia tardía. Había necesidad de una lluvia temprana, que era cuando se sembraba después para que empezara a nutrirse la hierba que iba a dar fruto, y la lluvia tardía poco antes de la siega. Y has tenido frente de ramera. Dios le está diciendo, mira, te has vuelto descarada. Frente de ramera, como si tuvieras un semblante de que ya perdiste la vergüenza y perdiste totalmente la vulnerabilidad o la sensibilidad al pecado. Y eso es lo que sucede, hermanos. El pecado termina por endurecer a una persona. Efesios, Pablo menciona Pablo menciona en Efesios, hermanos, que acerca de personas que tienen cauterizada la conciencia, que ya no tienen esa sensibilidad. Personas que Hebreos menciona, ¿verdad? Que hay un endurecimiento por causa del pecado. ¿Qué sucede, hermanos? Que con la práctica consistente, a veces un cristiano cuando empieza a apartarse de Dios se siente mal, pierde el sueño, no puede dormir, se siente incómodo, se siente su conciencia constantemente le está redarguyendo y está triste y está desanimado porque le falló a Dios. Pero con el paso del tiempo, como que se crea una resistencia contra el pecado y ya no hay vergüenza, inclusive hay una apariencia de piedad. Y Dios dice, a lo menos desde ahora, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Note esto, hermanos, ellos habían aprendido cómo guardar apariencias espirituales cuando por dentro estaban totalmente llenos de pecado y llenos, hermanos, de pura hipocresía espiritual. Ellos querían las lluvias de Dios, las lluvias del cielo, pero no querían al Dios del cielo. Querían las bendiciones de Dios, pero no querían al Dios de las bendiciones. Y es lo que pasa con mucha gente, hermanos. Externamente buscan la ayuda, invocan a Dios, como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Ellos seguían llamando a Dios Padre mío, guiador de mi juventud, pero en realidad no estaban actuando en obediencia hacia Él. Y ellos decían a Dios, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. El pueblo, hermanos, pensaba, pues si Dios es nuestro Padre, nos tiene que ayudar. Ni modo que nos deje, ni modo que nos desampare, ni modo que se enoje para siempre con nosotros. Tiene que perdonarnos, tiene que ayudarnos, tiene que guardarnos. Y eso era, hermanos, una apatía terrible. Porque ellos llamaban a Dios Padre mío, guiador de mi juventud, y con esos argumentos querían chantajear a Dios diciendo, pues Dios no tiene por qué enojarse. Si nos ama, pues sí, soy un pecador, pero así me ama Dios. Y a veces se vuelve, hermanos, ese argumento una desfachatez para cubrir todo lo que hacemos. Pues que al cabo Dios me ama. Sí, soy un mentiroso, soy un defraudador, soy un engañador, soy un perverso, soy un adúltero, soy todo lo malo. Pero como quiera Dios me ama. Y como quiera Dios me perdona. Y esa actitud es lo que causó la molestia de Dios. Por eso Dios dice, has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Es decir, en todo lo que tuvieron oportunidad de fallar, fallaban, pecaban, hacían maldades a no más poder. Es decir, no hicieron más porque no pudieron. Ni siquiera tenían una lucha ni una voluntad de decir, bueno, pues estamos intentando. Porque esa es una evidencia, hermanos, de aquel que quiere tener temor de Dios. Pablo decía, ¿se acuerdan en Romanos 7? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego dice, hay esta ley que el mal está en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo está diciendo, en mi vida todavía está presente la ley del pecado, todavía está presente la evidencia, la naturaleza carnal que me lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero no es una práctica recurrente, como dice Juan, que los que son de Dios no practican el pecado. No es algo que fluye naturalmente en mí. No es algo a lo que estoy entregado por completo. Cuando un creyente quiere agradar a Dios, hermano, al menos se esfuerza, al menos lo intenta y trata con todas sus fuerzas de ir haciendo lo que Dios quiere. El problema con la nación de Judá es que ya ni lo intentaban. Y hay muchos cristianos que así viven o se llaman cristianos, pero realmente tal vez no lo son. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, no nos puede dejar tranquilos viviendo una vida de pecado. ¿Cómo puede haber un cristiano? Eso yo no lo entiendo. Explíqueme usted, por favor. ¿Cómo puede haber un cristiano que el día domingo, que es el día del Señor, que la iglesia está congregada, que Dios le ha dicho no dejando de congregarnos, puede estar paseándose allá en un lugar donde ni siquiera se acuerda de Dios, emborrachándose, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas malas? Yo no lo puedo entender, no lo puedo asimilar. ¿Por qué tantos cristianos actúan como si servir a Dios fuera un hobby, un pasatiempo? Sí, es como decir, sí, fui a Soriana, fui al HIV, fui a la iglesia, no, y no fui, y no pasa nada, no hay compromiso, no hay obligación. Yo no sé, yo no entiendo esa perspectiva de la vida cristiana como lo hacía la nación de Judá. Dios dice, has hablado y hecho cuantas maldades pudiste, ni siquiera intentaste en tu corazón de hacer lo correcto. Y aquí Jeremías hace un cambio o tal vez está, después de hacer esta declaración, nos cita el tiempo en el que suceden estos eventos. Y me dijo Jehová en días del rey Josías. Tenemos que entender que el rey Josías, hermano, era un rey de los mejores reyes que hubo en la nación de Judá. Fue un rey que buscó al Señor. Él quedó como rey, hermanos, en un tiempo en el que pues había un declive espiritual, pero él siendo un niño buscó a Dios y trató de agradar a Dios con todas sus fuerzas. Y recuerda, hermanos, el rey Josías hizo muchas reformas para quitar la idolatría y para tratar de alguna forma, hermanos, de erradicar y acercar el pueblo de Dios nuevamente hacia Él.
Y eso fue algo muy, muy bueno que pasó, hermanos, pero el problema, el problema es que la nación cayó muchas veces en un ritualismo religioso y ellos se apartaron de Dios. Ese fue el problema más grave, la religiosidad. Josías, hermanos, fue un rey bueno. Él reinó por ahí del año 640 hasta el 608 antes de Cristo. Estamos hablando prácticamente unos 20, vamos a decir unos veintitantos, 608 a unos 20, 22 años antes de la cautividad de Babilonia terminó su reinado. Y Josías, hermanos, fue un rey que trajo muchas reformas, muchas ah, cosas buenas a la nación de Judá, pero el problema es que la nación cayó en un ritualismo, en una religiosidad extrema, que guardaron lo exterior, pero descuidaron lo interior. Y tenemos que entender esto. Y Dios le dice en los días de Josías a Jeremías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ahora, en el contexto histórico, Israel ya prácticamente no existía. Recuerde, si estamos en el 640, 630 antes de Cristo, Israel había sido llevado cautivo por los asirios en el 721, casi 100 años antes. Israel había sido sacada de Samaria, de toda la tierra de Israel del norte, y las 10 tribus fueron dispersas. Y Dios hace referencia. Tú has visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Y no solamente Jeremías, toda la nación de Judá había visto lo que les había pasado. Dice: ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Recuerde que desde el 931 antes de Cristo, estamos hablando de 300 años antes, la nación de Israel se dividió en dos partes. El hijo de Salomón, Roboam, pues no pudo ser consciente de las peticiones del pueblo y aligerarles la carga, les impuso mano dura y carga y carga y carga y carga. Y llegó a un punto donde el pueblo pues explotó y hubo una división de poderes, y Jeroboam se lleva una parte del pueblo, o una parte, ¿verdad? Las 10 tribus se las lleva, y queda Roboam con 2 tribus y media solamente. Entonces se menciona aquí en un sentido figurado como dos hermanas, como lo que le pasó a Israel, el reino del norte. Dios trajo castigo y sentencia, y dice Dios: bueno, cuando ven esto, la nación de Judá, se van a volver a mí. Es decir, hay un dicho que dice: cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué significa eso? Que cuando la ves cerca, cuando ves el juicio que viene a la vida de alguien más, tú dices: ah, caray, más me vale a mí ponerme en serio con Dios, porque si yo estoy haciendo lo mismo, me va a pasar igual. Pero ¿qué dice Dios? No se volvió. Ustedes vieron lo que pasó con Israel, pero la hermana, la rebelde Judá, vio y no se volvió. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá por su hermana, por rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dios está diciendo: todo lo que le pasó al reino del norte, a Israel, debía ser una sentencia, una advertencia clara contra Judá. ¿Por qué? Porque yo los castigué, les di carta de repudio en un sentido figurado. Dios estaba cortando relación con el pueblo de Israel hasta cierto punto, entregándolos a la deportación, entregándolos al cautiverio. Pero Dios dice: no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, no aprendió la lección de lo que le pasó a Israel. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cuál fue la gravedad más fuerte de la nación de Judá? El juzgar cosa liviana el pecado. Es decir, ellos pensaron: no, no es tan grave. Ah, todos lo hacen. Ah, ¿qué puede pasar?
Y esos pensamientos llevaron a la nación de Judá, hermanos, a un endurecimiento, porque ellos empezaron a juzgar. Y una de las grandes tendencias del ser humano es el que queremos aplacar la conciencia, queremos justificarnos a nosotros mismos y empezamos a categorizar el pecado por tamaños, colores, sabores, ¿verdad? Es como aquella iglesia católica que cataloga los pecados veniales con los pecados mortales y los pecados los capitales. Nunca Dios clasificó el pecado por jerarquías, por tamaños o gravedad. El pecado es pecado. Hay cosas que a Dios más le molestan, pero no quiere decir que son menos malas que otras. De hecho, Proverbios 6 menciona 6 cosas que aborrece Jehová y 7 que abominan su alma. Y no son el secuestro, no son el adulterio, el robo, el asesinato, la violación. No, son los ojos altivos, la soberbia. Dios dice, si algo que me cae más gordo que nada es una persona altiva, que mira o que se siente superior a los demás, que mira por encima a los demás o por debajo a los demás porque se siente superior. Y luego dice la lengua mentirosa. Oh, Dios odia la mentira y todos somos mentirosos, todos hemos mentido. El problema es que queremos clasificar. Bueno, es que son mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras así. Esto es una mentirita piadosa. ¿Cuándo una mentira puede ser piadosa? O sea, hágame el favor. Es un total contraste de términos. No puede ser tal cosa. Así es de que eso en la mente del ser humano lleva a la tendencia a aligerar el cargo de conciencia, decir, bueno, pues es que vivimos en otros tiempos, hoy se puede cometer adulterio y es un desliz, suavizamos los términos. Pues es que tuve un desliz, tuve una aventura, tuve este fracaso, tuve esta caída, pero no es tan grave, todos lo hacen. No, Señor, no debemos perder de vista la manera como Dios ve el pecado. Y esto es algo que debemos tener nosotros en cuenta. Mire, hermano, es algo muy importante que nosotros no categoricemos el pecado, no aligeremos ni hagamos liviano lo que es grave. No porque se vea algo normal o natural, quiere decir que Dios va a terminar por acostumbrarse y decir, bueno, pues ya déjalos. No. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Para Dios el pecado sigue siendo pecado. Para Dios sigue siendo fornicación tener relaciones antes del matrimonio. Para Dios sigue siendo adulterio estar mirando a otra mujer para codiciarla. Para Dios sigue siendo mentira el no decir las cosas con verdad. Para Dios sigue siendo el pecado tal y cual. El problema con Judá es que vieron como cosa o juzgaron como cosa liviana el pecado que cometían. Y pues por eso lo permitieron, lo toleraron y lo practicaron. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Note, esto fue un elemento muy grave. Cuando categorizamos los pecados, los aligeramos para poderlos llevar a cuestas y pensar, bueno, no es tan grave. Lo que resulta después, hermanos, es una apariencia, es una religiosidad hipócrita. Dice, Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. El problema de Judá es que ellos seguían con sus rituales, seguían con su templo, seguían con su tabernáculo, su templo, su altar de bronce, su altar del incienso, con la mesa de los panes de la proposición, seguían haciendo sacrificios, rituales, ceremonias, festividades, todo igual, todo está bien. Pero como ellos tenían una falsa religiosidad y en su mente el pecado era cosa ligera, pensaron que podían vivir de las dos maneras. Y esto fue históricamente el problema más grave del pueblo de Israel y sigue siendo el problema del cristianismo hoy en día. Mostrar una fachada, mostrar simplemente una apariencia, como lo hacían los fariseos. Por fuera se mostraban hermosos,
pero por dentro eran como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos, de muerte y de pudrición. Y eso es mucho el cristianismo hoy en día. Con tristeza lo digo, hermanos, porque sucede en muchas iglesias. Pastores, misioneros, evangelistas, cristianos, diáconos, laicos, todo mundo, hermanos, trata de presentar una fachada de buena persona. Se vuelven a Dios fingidamente. Fingen que son buenos cristianos yendo al culto el domingo en la mañana, como antes iba a misa domingo en la mañana. Presento una fachada de religiosidad, hasta lloro, hasta canto y levanto las manos y digo, ya estoy bien, oh, ya, qué bendición. Pero sigo en mis mismas prácticas rutinarias, pecaminosas. Dios dice, eso no sirve. Eso es algo que a Dios no lo engañamos. Y me dijo Jehová, escuche esto, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Mire los términos que Dios usa. Israel fue rebelde y se mostró rebelde. Dijo, no queremos a Dios. Dijo, queremos nuestros propios caminos, adoramos a los Baales, adoramos esto y lo otro. Y renunciaron a Dios, se rebelaron y recibieron castigo. Pero Dios dice, todavía la maldad de ellos, la rebeldía de ellos es menos grave, o sea, en comparación hasta pudiera ser justa comparado con la desleal Judá, que la deslealtad es un pecado de traición, pecado de fallar a un compromiso. ¿Cuál era la situación o la diferencia? Que Israel, hermanos, no trató de fingir una falsa conversión, pero Judá trató de mostrar que todo estaba bien, fingidamente hizo como que se volvía a Jehová, derramaba lágrimas, ayunaba, oraba, hacía sacrificios rituales, pero por dentro era desleal y era rebelde en contra de Dios. Entonces, no es esto una invitación para decirle, hermano, pues más vale ser cínicos y descarados. Pues yo voy a irme al mundo. No, las dos cosas son malas, pero poniéndolos en la balanza, es peor andar en rebeldía y en pecado y tratar de aparentar otra cosa diferente. Porque esa hipocresía es lo que llevaba a los fariseos a creer que ellos veían. Lo dijeron los fariseos cuando Jesús sanó al ciego. ¿Nos estás diciendo ciegos? Y luego dijo el Señor, por el problema, si ustedes fueran ciegos no tendrías pecado, pero porque piensas y dices que vemos, ese es el problema con ustedes. Ustedes creen que saben, creen que están bien, creen que no tienen necesidad de médico y eso los lleva a un extremo más peligroso. No hay nada peor, como dicen, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Porque es una persona que dice, no, yo estoy bien. No, como los fariseos decían, no te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano, gano almas, voy a ruta, canto en el coro, doy una clase de escuela dominical. Y Dios dice, pero eso no te justifica de vivir una doble vida. Eso no te justifica de tolerar en tu vida aquellas cosas que Dios dice a mí no me agradan. Dice Dios a Jeremías, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Cuando Dios le dice a Jeremías, mira, ve hacia el norte, eso era en dirección hacia donde habían sido llevado cautivo Israel, las 10 tribus. Dios le dice, mira, pues resulta que yo tengo misericordia y estoy invitando al arrepentimiento a la nación de Israel. Los voy a restaurar, los voy a volver a traer de vuelta. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy. No guardaré para siempre el enojo. Dios estaba dispuesto a perdonar a su pueblo, como sigue estando dispuesto hasta hoy en día. Reconoce pues tu maldad, pero ¿cuál es el proceso para restaurar nuestra relación con Dios? Lo primero, hermanos, es reconocer la maldad.
reconocer, la palabra yadá en hebreo significa aceptar, significa estar relacionado, familiarizado, estar bien en claro, de acuerdo con Dios, básicamente. Es lo mismo que confesar. Es decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy pecador. Lo primero que necesitamos es aceptar nuestro pecado. Mientras que no haya un aceptamiento, una aceptación de culpa, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos, justificándonos a nosotros mismos. Dios está invitando al arrepentimiento, pero dice, el primer paso es reconoce. Reconoce tu maldad. Y esto es algo importante, hermano, porque vivimos en un mundo que no quiere sentir culpas, que no quiere sentir ningún tipo de incomodidad. Vivimos en un mundo donde no se le puede decir a lo malo malo y no se le puede decir a la gente que está mal lo que hacen o lo que piensan. Vivimos en un mundo, en una generación de cristal que no puedes confrontar a la gente con su pecado, no les puedes hacer sentir mal. Y ese, pues claro que es el principal argumento y la estrategia de Satanás para mantener a la gente alejada de Dios. No, ustedes son radicales, ustedes son extremistas, ustedes son el patriarcado y ustedes nos reprimen y ustedes nos tienen a nosotros como cierta forma como discriminados o como nos agreden y muchos argumentos, ¿verdad? Pero Dios dice, reconoce pues tu maldad. Segundo lugar, entiende que tu pecado no es un desliz, tu pecado no es un simple falla o una simple caída, es una agresión, hermanos, franca en contra de Dios, contra Jehová, tu Dios, has prevaricado. Mientras que no entendamos eso, hermanos, seguiremos viendo el pecado como un desacierto, ¿verdad? Como algo que, ay, fallé, ay, se me chispoteó, decía el Chavo del Ocho. Seguimos viéndolo como algo natural, como algo cotidiano, como algo normal. Pero ese es el problema, dice, cada vez que tú haces algo en contra de la ley de Dios, estás ofendiendo a Dios, estás agrediendo a Dios. Imagínate un niño que su papá le dice, levanta el juguete, el niño le dice, no. Estás retando a tu padre. Estás diciendo, no, tú no me mandas, yo no me voy a someter a ti. Y es lo que hace la gente cuando peca. David tuvo que aceptar en su confesión de pecado en Salmo 51, Salmo penitencial, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es un paso importante para el arrepentimiento. Reconocer, estar de acuerdo con Dios. En griego se traduce como homologeo en griego. Estar de acuerdo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh, a Dios le agrada cuando en humildad nosotros vamos a Él reconociendo nuestras maldades y diciéndole, Señor, yo sé que esto te ofende. Recuerda el hijo pródigo, ¿verdad? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros. Esa actitud es algo que Dios no puede resistir. ¿Por qué, hermano? Porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Lo dijo David en Salmo 51, 17. El problema es cuando queremos evadir la responsabilidad. Queremos justificarnos, queremos convertirnos fingidamente, queremos juzgar cosa ligera el pecado. Todo eso no funciona. Dios dice lo que necesitas es reconocer, entender que tu pecado es contra Dios y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz. Ese es el problema. El no oír la voz de Dios, el rechazar la autoridad de Dios, el ignorar las instrucciones de Dios, conducen gravemente al pecado. Por eso Dios dice, si tú reconoces tu maldad, entiendes que tu pecado es contra Dios,
y tú realmente oyes la voz de Dios, la advertencia, la invitación es: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dios dice: hasta que no haya un franco arrepentimiento, yo no voy a hacer nada para bendecirte y ayudarte. Yo estoy dispuesto, soy tu esposo. Yo no te he repudiado, no te he desechado. Te estoy invitando que regreses a mí. Conviértete. La palabra significa arrepiéntete, hijo rebelde. Y mire, yo no sé quién me está escuchando en esta mañana. Hay 81 personas por Facebook en vivo y muchos que escucharán la grabación y otros tantos que hay ahí por YouTube. Yo no los conozco, no sé quiénes son, pero algo que sí puedo decirle, mi amigo, mi hermano: Dios te está hablando a ti, que te has alejado, que le has fallado, que has cometido pecados graves o ligeros ante tus propios ojos. Pero Dios te dice: conviértete, hijo rebelde, porque yo soy tu esposo y os tomaré cada uno de cada ciudad. Habla de una restauración futura que Dios anuncia para su pueblo Israel en conjunto. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Uno de los problemas principales de la nación de Judá que los llevaron a este extremo de rebeldía contra Dios es que juzgaban cosas ligeras sus pecados, no oían la voz de Dios, no entendían que su pecado era contra Dios y trataban de justificarse a sí mismos. Pero eso era propiciado por un liderazgo corrupto, pastores según su propio corazón. Y más adelante en los capítulos en futuro vamos a ver cómo Dios reprende a los pastores y profetas que seguían los engaños de su propio corazón y no según el corazón de Dios. Hay una promesa aquí implícita, como Dios le dijo a Israel. Cuando ellos escogieron a Saúl, ellos escogieron a alguien según lo que ellos querían, según las naciones. Pero cuando Dios desechó a Saúl, Dios le dijo: yo me suscitaré de un hombre conforme a mi corazón. Y es una gran diferencia el liderazgo que sigue su propia opinión, sus propios caminos, y el pastor que sigue el corazón de Dios. Qué fácil es confundirnos en este asunto, porque hay un montón de pastores, hermanos, defendiendo sus imperios, defendiendo sus proyectos personales, sus metas, sus obsesiones obsesivas y a veces hasta obsesivas y hasta a veces, hermanos, en cierta manera, sus, ¿cómo les puedo decir? Sus traumas o sus, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene complejos, ¿verdad? Y pues no, es que tiene que ser así porque yo digo, porque yo soy el pastor. Pero no es lo que tú dices, es lo que Dios dice. Fíjese, hay una diferencia entre, lo he explicado, entre la retórica y la dialéctica. La retórica es presentar argumentos firmes para convencerte con mis palabras. Yo lo digo y así es, mi autoridad, mi posición. Y la dialéctica es cuando tú presentas argumentos razonables, bíblicos y dices: hey, mira, es que es Dios el que dice. Y al pastor le puedes refutar, puedes no estar de acuerdo, pero a Dios ¿cómo? Él es el rey, Él es el Dios, Él es el soberano. Con Dios no podemos negociar y no podemos discutir. El liderazgo que el pueblo necesitaba era según el corazón de Dios, que apacentara no por imposición ni por coacción, sino dice con ciencia. La palabra en un sentido positivo habla de una verdadera sabiduría, conocimiento de Dios con inteligencia. Una de las grandes bendiciones que vienen de Dios es un liderazgo que nos lleva y nos guía a los caminos de Dios. Personas que tienen el corazón de Dios,
la ciencia y la inteligencia para guiarnos al Señor. Escúcheme lo que le voy a decir y no le va a gustar a muchos, pero usted no tiene que someterse al liderazgo de alguien que no tiene ciencia, inteligencia ni el corazón de Dios. Deje de ver a los pastores y a los líderes como ungidos, como elegidos, como seres, seres celestiales que descendieron a la tierra y que son infalibles. No, son pecadores, hermano. Y Dios nos manda, escuche lo que le voy a decir porque no le va a gustar a muchos, pero es parte de mi responsabilidad hacia el liderazgo. Sí, debo sujetarme, debo obedecer, pero siempre debo recordar este principio. Mire, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan, dice, por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Es cierto. Pero tiene que recordar aquí en versículo 7 donde dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Pero esto es importante, un mandamiento, considerar. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta palabra considera, se la voy a mostrar en el griego, para que no diga que yo estoy inventando, ¿verdad? Pero cada miembro de cada iglesia debe constantemente estar observando la palabra griega anatsoreo, perdón, es estar constantemente observando minuciosamente de una forma analítica, no con juicios, pero sí con una observación objetiva, intensa, como una consideración, como una observación frecuente. ¿Para qué, hermano? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, hay principios que rigen un liderazgo en una iglesia y en cualquier institución. Y mi responsabilidad es, observar las cualificaciones. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, no pendenciero, no jactancioso, no codicioso de ganancias deshonestas, y todo eso que dice, no avaro, no pendenciero, sino amable, afable, y todo eso. Si yo observo y digo, no, él es un hombre conforme al corazón de Dios, tiene ciencia, tiene inteligencia, ahora sí Dios dice, ya que lo has considerado, ahora imita su fe, sigue sus pasos, mientras que él siga a Jesucristo. Y parte de la bendición de Dios es el liderazgo, es ese guía espiritual que Dios pone en nuestra vida para apacentarnos, alimentarnos, nutrirnos, aconsejarnos, predicarnos con ciencia y con inteligencia. Si tú tienes un buen pastor, dale gracias a Dios. Cuídalo, acuérdate de él. Eso implica una constante reconocimiento. Dice que dice la Biblia que los que trabajan en predicar y enseñar, los ancianos sean dignos de doble honor. La palabra honor habla de salario, porque sí, Dios habla que se les debe cuidar, se les debe sustentar, se les debe a las personas que nos guían a los caminos de Dios, dentro y fuera de la iglesia, hermanos, debemos tenerles en alta estima. Dice la palabra de Dios. Déjese lo muestro porque a veces la gente piensa que uno inventa cosas, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahí. Perdón. Vamos a verlo aquí. Es Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Esto es darle honor y darle un reconocimiento. Le voy a mostrar la etimología griega. Reconozcáis es la palabra, aquí está, oida, oidón. Significa observando, mirando, reconociendo, es dando un honor. Os rogamos, hermanos, que
reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjense, hermanos, es algo que Dios nos enseña. Primera de Timoteo 5:17, los ancianos o pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mire la palabra honor aquí, sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra es time en griego, que significa precio, que significa básicamente un salario o una retribución. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es parte de la bendición que Dios nos da. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hay iglesias, hermanos, que por años no tienen pastor. ¿Y sabe por qué, hermano? Quizá porque de alguna forma no han sabido valorar lo que Dios les ha concedido. Digo, no siempre es el caso, a veces hay falta de obreros, pero si usted tiene un buen pastor que lo guía, lo apacienta, sea considerado, valórelo, aprécielo, y acontecerá que cuando os multipliquéis, versículo 16, y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Dios anuncia a través de Jeremías un cambio en el modelo religioso al que Jerusalén estaba acostumbrado. Ellos habían hecho una iconolatría, que quiere decir representaban el arca de una forma más allá de lo que Dios les había dado. El arca era un objeto representativo de la presencia de Dios, pero no era la presencia de Dios. El tener ahí el arca del pacto en el templo no garantizaba la presencia de Dios con ellos, y eso no entendía la nación de Judá. Y el mensaje de Jeremías era duro para ese tiempo, hermanos, porque decirles ya no vas a tener el arca, ni te vas a acordar de ella, está hablando de un tiempo en que la religiosidad no estaría basada, o la comunión con Dios no estaría basada en rituales religiosos, sino en una comunión interna con Dios. Y mire, hermano, el arca representaba la presencia de Dios. Pero hoy en día Dios ha puesto su presencia en nosotros mismos a través del Espíritu Santo. Pero está hablando de un tiempo de restauración de Jerusalén, profético, de una escatología que remonta al milenio, hermanos, al tiempo que Jerusalén sería restaurada como nación. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Cuando Cristo venga a reinar, la nación de Israel será restaurada, será puesta como el trono de Dios sobre la tierra, y las naciones. Cuidado, porque Israel sigue estando en los planes de Dios. Cada cristiano debe ser cuidadoso en no menospreciar el pueblo de Dios. Eso no quiere decir que tenemos que avalar todo lo que Israel hace, políticamente, religiosamente, culturalmente, ¿sí? Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, ellos necesitan a Cristo, pero siguen siendo el pueblo escogido por Dios, nunca va a ser destruido, porque entonces Dios sería un mentiroso, y Dios no es mentiroso, no es hombre para que mienta. Ahora que está en guerra Irán con Israel, debemos orar por la paz de Jerusalén. Debemos orar para que Dios restablezca la paz de su pueblo, porque va a venir un tiempo muy cercano, hermanos, que Cristo va a venir y va a reinar sobre su pueblo. Creo que estamos en un precedente histórico, que va a haber movimientos fuertes. Yo no soy ningún analista político, ni tampoco soy un profeta para discernir eventos futuros, pero no se necesita mucha inteligencia para ver que el mundo está preparándose para algo grande, hermanos. Si deciden intervenir, ahora China está saliendo a defender a Irán. Y luego falta Rusia, pero no tarda. Y falta, hermanos, que Corea del Norte está anunciando planes de energía así
armas nucleares que van a fabricar y producir más. Hermanos, el mundo se está polarizando y el mundo se está preparando para algo grande. Yo no estoy diciendo que ya va a pasar algo, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero se necesita ser muy ignorante o muy realmente muy distraído para no entender que queda poco tiempo en este mundo. Y Dios dice un día, las cosas van a mejorar, pero es hasta aquel tiempo que Cristo reine sobre este mundo. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que quise heredar para vuestros padres. Habrá una restauración de las promesas que Dios le hizo a Israel. Dice aquí, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Fíjense, hermanos, qué tremenda es la invitación y los planes que Dios tiene para su pueblo. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero, dice Dios, la expectativa de Dios, yo esperaba que esto sucediera, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Esto es lo que yo esperaba y esto es lo que salió. Constantemente Dios presenta ese argumento. Mire, Dios es omnisciente. Él ya sabe todas las cosas. Para Dios no hay sorpresas. ¿Sí? En su omnisciencia Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Pero Él nos deja saber sus expectativas para que nosotros las cumplamos, para darnos una oportunidad para servirle y agradarle. Como aquella parábola de la vid. Esperaba uvas y me dio uvas silvestres. Yo esperaba, ¿verdad? Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? Dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí, pero fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una libre voluntad del ser humano para rechazar, someterse a Dios. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Esa fue la condición a la que llegó el pueblo de Judá. Llegó a un punto, hermanos, tal de lejanía, que parecía que todo estaba perdido, que parecía que ya no había oportunidad y que era inminente la destrucción. Pero Dios sigue clamando, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Dios sigue invitándonos al arrepentimiento. Dios sigue diciendo, no todo está perdido, aún hay esperanza. Arrepiéntete, conviértete, vuélvete, yo voy a arreglar las cosas. Yo voy a sanar vuestras rebeliones. Y mire el resultado de la nación de Judá. Podemos suponer que ante el mensaje de Jeremías, el pueblo respondió con estas palabras. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Qué tremenda respuesta al mensaje de Dios. Hubo un tiempo que el mensaje de Dios surtía efecto en los corazones de la gente. Es decir, que la gente escuchaba y la gente respondía. Hoy en día predicamos mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza. Parece que entra por un oído y sale por el otro. La gente se ha perdido la capacidad de concentración, de escuchar, retener y obedecer la palabra de Dios. Pero mire aquí el resultado. El pueblo clamaba, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Qué tremenda respuesta al mensaje de Dios. Y eso es lo que Dios está esperando, hermanos. Que no nomás seamos espectadores pasivos. Buen mensaje. Bonita exhortación. Sí, pero ¿de qué te sirve halagar un mensaje si no lo recibes? Es como si te estás muriendo
de cáncer y dices, un buen tratamiento para el cáncer, pero no lo tomas. ¿De qué te va a servir mirarlo? ¿De qué te va a servir conocer su valor? ¿De qué te va a servir halagarlo si no lo utilizas? Aquí el pueblo de Judá respondió, es cierto que vanidad son los collados, eran los lugares altos donde se ofrecían sacrificios. El bullicio sobre los montes, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, nuestras ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas. Cuando nosotros abrimos los ojos al mensaje de Dios, vamos a ver en perspectiva correcta el gran daño. Fíjese, el hijo pródigo dice la Biblia que volvió en sí. David estuvo como un año escondiendo su pecado hasta que Natán lo confrontó. Y es cuando él entendió, wow, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando empieza a notar los efectos del pecado. Y ellos reconocieron que confusión consumió el trabajo de sus padres. Desde nuestra juventud, dice, sus ovejas, sus vacas, pero más allá de sus cuestiones materiales, afectó en sus hogares, sus hijos, sus hijas. Yacemos en nuestra confusión. Note, estamos aquí tirados en la lona, en el suelo, confundidos. Nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Un tremendo paso al arrepentimiento en los días de Josías. Es probable que fue este mensaje de Jeremías que trajo el avivamiento en los días de Josías. Es probable que el pueblo haya instituido reformas, que haya instituido cambios, que hubo un avivamiento genuino en base a la predicación y al mensaje predicado por el profeta Jeremías. Oh, mis hermanos, qué tremenda enseñanza para nosotros. De verdad, ojalá que usted la valore, la aprecie y la ponga en práctica, porque esto es algo útil y práctico a nivel personal para cada uno de nosotros. Y bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 3, tremendo capítulo del libro de Jeremías. Si escucha la grabación, por favor, dele like, escriba de dónde nos escucha y comparta la publicación para llegar a más personas, por favor.